Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alas de Innovación. Aquí tenemos hoy a un súper invitado, que es Javier Martín. Para quien no sé si cuánta gente, Javi, podrá ser que no te conozca, pero en el mundo del emprendimiento, de la innovación y ahora de la robótica, llevas dando guerra con toda la parte tecnológica bastantes años. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muchas gracias, Monse, por la invitación. Nada, gracias a ti, faltaría más. Antes, nada, segundos antes de empezar la grabación te decía, oye, ¿cómo te presento? ¿No? Porque has hecho tantas cosas que es difícil, ¿no? Pero ahora mismo eres el fundador de Integra Robot, que ahora nos puedes contar un poquito. Sin embargo, tienes una trayectoria de bastante completa, me atrevería a decir. Entonces, si quieres, pues preséntate tú mismo para quien no te pueda tener ubicado y quien te tenga, pues que sea un repaso. Bueno, pues no sé, soy un poco inquieto, me gusta meterme en muchas cosas Se y es nota, se cierto nota. que ya llevaba 7 años trabajando en Singular, una empresa de desarrollo de software, y tocaba cambio y la inquietud me ha llevado a estar en este ámbito de la robótica. Antes de haber trabajado en Singular con innovación, pues había estado muy metido en el tema de emprendimiento, como tú decías, y ahí pues he tenido la suerte de vivir pues todo este proceso de emprendimiento en el ámbito de la tecnología y del que tú también has formado parte, así que pues encantado de poder compartir toda esta experiencia con tu audiencia. Qué bien, pues nada, súper bienvenido y también muy agradecida, ¿no? De que le hayas hecho el hueco. Yo ya he contado más de una vez aquí en el podcast cómo para mí la innovación la descubrí como más tarde, ¿no? Digamos, yo llevo pensando en el futuro relativamente poco tiempo comparado con toda mi trayectoria profesional. Tú ya venías de la newsletter de Futurizable y llevas pensando, ¿cuánto tiempo llevas pensando en el futuro? ¿Desde siempre, desde chiquitito? Porque yo veo a innovadores o gente que tiene como el chip muy de puesto de pensar, puestos pues eso, en preocuparse por el futuro desde bien pequeñitos, dados a esa curiosidad, o gente como yo que pueda haber sido, que haya surgido como más tarde por diferentes motivos, ¿no? ¿En tu caso? Bueno, de adolescente yo creo que fue Internet lo que me cambió las cosas, ¿no? Tuve la suerte de poder tener una conexión a Internet en el año 95, que se lo dio el Banco Santander a mi tía y como ella no sabía para qué usarlo, pues lo usaba yo. Y ahí ya, pues, en ese año no podías navegar por Internet, era Infobía y tenías que navegar en lo que Telefónica quería, ¿no? Pero bueno, rápidamente, 96 y 97 ya se empezó a abrir y en el año 2000, viendo todo el tema de la burbuja de Internet y todo lo que estaba pasando, ahí ya sí que me picó el gusanillo y empecé a crear páginas web, pero bueno, yo tampoco pensaba tanto en el futuro, pero sí que es cierto que lo que leía y a la gente que leía y pues me empezaban a resonar cosas como la inteligencia artificial, que por aquella época desde luego no tiene nada que ver con lo de ahora. Y Estamos cuando hablando de hace 25 años. Sí. Bueno, en esa época a mí lo que me atraía realmente era la biotecnología, o sea, las ciencias así un poco más duras, ¿no? Y es lo que abrí mi primera página web que se llama biotecnológica.com. Y en 2003, cuando abrí mi blog, logic.com, que ha sido un poco pues, lo que ha mantenido durante unos 15 años, y ahí uno de los primeros artículos que hice, yo creo que incluso el primero fue sobre inteligencia artificial. Lo que pasa es que en esa época no se hablaba de la palabra, del concepto, era web semántica y era lo que estaba experimentando Google para mejorar los resultados de entender lo que la gente realmente quería buscar, porque claro, con una máquina no podías hablar en lenguaje natural como ahora, había que traducirlo de alguna manera y que la máquina entendiese mejor al humano, ¿no? Entonces, con esas reflexiones era con lo que yo andaba. Tampoco miraba tanto hacia el futuro como más recientemente, pero sí que me llamaban mucho la atención esos temas y también me gustaba compartirlo con los demás. Qué bueno, no sabía esa parte de las ciencias duras. El otro día escuchaba la entrevista que te hacía Frankie Carrero en Pensamiento Digital, que salió hace nada, hace unas semanas, ¿no?
Y me di cuenta de que ponías muchos ejemplos sobre las cosillas que ibais hablando de mucho de medicina. Y me preguntaba, ¿no? Si qué vínculo tenías con toda la parte de salud, de medicina y demás. No sé si es mera curiosidad o también te has llegado a meter en ese sector. Sí, bueno, la genética sí que me ha interesado siempre. Estudié química y era lo que me apasionaba. Más de pequeño me gustaba mucho la biología, pero esa parte de genética pues siempre me ha motivado, ¿no? Y tengo ahí mis anécdotas, ¿no? Soñaba con hacer cerdos con 6 patas, porque claro, si un cerdo con 4 patas tienes 2 jamones, pues con 6 patas tendrías 4 jamones. No eres vegetariano por lo que veo. No, Yo tampoco, ¿eh? Pero pero bueno, no lo encontraste, ¿no? Cómo se hacían. mi cerebro no dio para poder dedicarme a eso y acabé metido en internet. Eso está bien. Vale, vale. ¿Y cómo se pasa desde ese espíritu, esa inquietud sobre esas ciencias duras a toda la parte de, más estratégica, más de negocio, más de innovación? No sé si me estoy dejando por el camino fases, seguramente sí, pero tú me las ordenas. Bueno, pues son los devenires de la vida, que no era suficientemente inteligente para que se me diesen bien las matemáticas y la física y todas esas cosas, y entonces pasaba mucho tiempo en el aula de informática y lo que sí que se me iba dando bien, pues por ahí me iba encaminando, ¿no? Entonces se me dio bien entender la tecnología, o sea, la informática y el Internet y las posibilidades que se ofrecía. Y luego se me empezó a dar también enseñarlo, porque, bueno, pues cuando eres estudiante y te tienes que buscar la vida, enseguida empiezas a ofrecerte a hacer cosas o, bueno, en este caso, pues un compañero que ya trabajaba dando clases de temas de informática y demás me dijo que yo también podría dar clases de cómo hacer páginas web y ahí es donde me estuve dedicando un tiempo. También aprendí determinadas herramientas como AutoCAD, también por amigos que tenía y me los fueron enseñando y también me acabé dedicando a dar clases de AutoCAD. Entonces, esa combinación entre me gustaba el mundo de la tecnología, el software, Internet y demás, se me daba bien explicarlo o otros creían que se me daba bien y ahí acabé dando clases de temas en ese momento de Internet, de páginas web, de AutoCAD o de cualquier cosa que tuviese que ver con la tecnología. Y Qué luego bueno. ahora estoy con la inteligencia artificial también con todo el día dando clases, pero bueno, eso es otra historia. ¿Y cómo pasas a la parte más de negocio y más de emprendimiento? Bueno, también me gustaba crear mis propios proyectos y tenía ideas, iniciativas y demás. Entonces, eso que te decía del blog, de Logic pues bueno, al final tienes que hacer una factura porque hay empresas que quieren patrocinarse y tienes que hacer una factura y te haces autónomo y luego ves que te quieres asociar con gente que también hace cosas como tú o que te complementa y acabas creando una empresa y luego quieres hacer eso crecer y al final ha sido como he ido creando las empresas en base a las oportunidades que he ido detectando, que no hay una premeditación, no estaba nada planeado, pero se fue desarrollando así y bueno, pues Logic me permitió posicionarme muy bien entre los emprendedores y los inversores porque ambos leían el blog a diario. Entonces los emprendedores querían saber qué había de nuevo, los inversores buscaban proyectos, pero los emprendedores querían juntarse con los inversores, querían conocerlos. Entonces yo era como una especie de agente intermedio que les conectaba. Primero virtualmente, simplemente con el blog, luego ya empecé a hacer eventos. Por aquella época también empecé también a hacer los eventos de emprendedores iniciador, donde muchas veces también venían inversores, no solo emprendedores. Entonces acabé generando como esa especie de reputación entre ambos mundos, el del emprendedor y el inversor. Eso me llevó a participar en startups de otros de emprendedores. Bueno, de hecho, Brainsys, por ejemplo, Ujú. de Frankie de Corti, que Estuviste de advisor, ¿no? eso es muy al principio, pues porque les ayudé a conocer a inversores y bueno, pues eso lo hice con muchas startups, entonces ya me llevó no solo a tener que saber cómo funcionaba mi empresa y hacer que mi empresa funcionase,
sino pues ayudar a otros emprendedores y pues analizar sus planes de negocio, bueno, toda esa parte más de cómo emprenden otros y de cómo ayudar a otros me llevó a estar en ese mundo de las startups muy metido, sobre todo con la parte de financiación, que fue en lo que más me especialicé en los últimos años. Lo que pasa es que, pues bueno, también fue una etapa, fueron también bastantes años metido en ese mundo startup y quería, no sé, reinventarme o quería cambiar y veía que España, el tema del emprendimiento pues es muy residual, ¿no? Es muy pequeño y más aún el emprendimiento tecnológico. Entonces, sin embargo, veía que las grandes empresas sí que tenían músculo financiero, mucha gente, muchos recursos, sobre todo clientes. O sea, lo que más me llamaba la atención era la cantidad de dinero que se gastaban los emprendedores en captar clientes o usuarios, cuando eso ya lo tenían las grandes empresas, ¿no? Una aseguradora, por ejemplo, pues ya tiene la reputación, ya tiene la marca, ya tiene los clientes, ya tiene el mercado, los trabajadores, los recursos, lo tiene todo. Y sin embargo, había por ahí un emprendedor intentando sacar una cosa nueva en el sector de los seguros que tenía unas probabilidades tremendas de fracasar, porque de hecho es que casi nadie, ningún emprendedor en España, por ejemplo, en seguros ha quitado cuota de mercado, ¿no?, a las grandes aseguradoras. Entonces, al final la conclusión era, cuesta demasiado emprender cuando resulta que quienes no están emprendiendo son las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas tienen clientes que necesitan cosas nuevas. Entonces, bueno, podría ser más esa parte de intraemprendimiento o de innovación abierta, que de hecho, pues muchas empresas grandes empezaron a hacer con todos los aceleradoras o venture capital corporativos, los venture builders, todo esto, pues era un poco hacia lo que yo fui tendiendo, el ver que no tenía mucho sentido en algunos sectores, en otros desde luego que sí, pues que gran consumo, cosas así, pues a lo mejor tenía todo el sentido temas muy puramente digitales, pero meterte en un sector que ya está tan consolidado e intentar hacerte ahí un hueco es tan difícil, pues que quizás tenga más sentido juntarte con una empresa grande. Entonces ahí es como me empecé a meter en el tema de innovación, como abrí Futurizable para posicionarme en esa temática, que tenía una pata puesta en la tecnología y la otra en la innovación, y como acabé trabajando en Singular, porque Singular compró Futurizable y ahí es donde ya me dediqué por completo a innovación. Qué bueno. Has abierto ahí varios melones. Uno que cogeré más tarde va a ser toda la parte de España, cultura, emprendimiento, intraemprendimiento. La verdad es un tema que me gusta y me preocupa en partes iguales. Y creo que puede haber ahí un buen melón. Y también, como comentabas ahora, un poco la parte de innovación abierta y demás, por si alguien no lo conoce, que puedas explicar qué es innovación abierta y también, ya no solo abierta, sino qué es innovación para ti, porque al final es una palabra muy manida y muy usada. Entonces, ¿qué es la innovación empresarial para ti en este caso? Haciendo esa distinción, ¿no?, de la parte de innovación abierta también. Claro, bueno, pues las palabras al final, bueno, en este caso creo que son importantes, ¿no? Y diferenciamos innovación de investigación. Pues investigación en las empresas se hace, igual que en instituciones de todo tipo. Cuando esa investigación llega al mercado, pues ya se convertiría en innovación. Pero claro, para que llegue al mercado no vale con sacar una nota de prensa o un paper, sino que tienes que validar que el mercado realmente lo quiere y le interesa, ¿no? Entonces, la innovación para mí sería pues aquellas iniciativas que vienen del mundo de la investigación que se acaban convirtiendo en productos o servicios que realmente el mercado necesita. Es decir, es una investigación, es algo nuevo que se genera, pero que tiene éxito en el mercado. ¿Tiene que Entonces, tener rigor científico? no, bueno, que puede ser una Vale, vale. investigación de un análisis de mercado, de unas necesidades que tiene que tener un cliente bueno, pues cuando a nivel de negocio también se puede hacer esa investigación, ¿no? O sea que hay muchos ámbitos, pero bueno, que cuando hablamos de tecnologías en general, pues sí que la mayoría de veces tiene que venir desde primero unas investigaciones más teóricas que luego acaban teniendo aplicaciones, ¿no? Entonces,
eso sería innovación, y cuando le añades el componente abierto es porque, claro, es muy difícil que unos investigadores puros que están en el mundo de la ciencia directamente sean capaces de llevar luego eso al mercado, y me lo he encontrado muchísimo ayudando a científicos con la parte de emprendimiento. Y del mismo modo es muy difícil que una empresa que ya tiene un mercado, un producto, un negocio, pues dedique suficientes recursos como para encontrar algo a nivel de investigación que valga la pena luego desarrollar comercialmente. Entonces, juntar ambos mundos, pues es como surge la innovación abierta, mezclando el mundo científico más académico, si lo quieres llamar así, con el mundo empresarial. Claramente los científicos necesitan empresas que conozcan el mercado y claramente las empresas necesitan acceder a toda esa fuente de conocimiento y de nuevos desarrollos que está en el mundo de la ciencia. Pero esto no se queda con científicos y empresas, ¿no? Sino que lo ampliamos al tema del emprendimiento también, o sea, de las startups. ¿Por qué? Porque los científicos y las empresas quizá también de lo que pecan muchas veces es de excesiva burocracia o de demasiada administración para poder llegar a las cosas, falta de flexibilidad, que es lo que sí que tienen las startups, ¿no? Sobre todo con el tema este de Lean Startup. Si una gran empresa es capaz de adoptar los criterios de Lean Startup, fenomenal, pero lo normal es que no suceda así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desde luego en el ámbito de la ciencia también hay mucha burocracia y está toda la problemática de los incentivos. En el mundo de la empresa también, entonces metemos en la ecuación este tercer elemento, que es la startup, porque tiene más flexibilidad, formas diferentes de hacer las cosas, de llegar al mercado, de validar, de probar, todo esto. Entonces, la innovación abierta surgiría, porque no es algo que se premedita, pero sí que cuando juntas a los científicos con los de negocio de las empresas y con los emprendedores de las startups, pues ahí pueden surgir muchas cosas muy interesantes. Por eso, de hecho, se organizan hackatones, retos de innovación y todo ese tipo de cosas para fomentar esos puntos de encuentro entre esos tres tipos de agentes. O sea, ¿cómo te lo diría? ¿Y cómo se luego materializa esto para llevarlo a cabo en el día a día de una empresa o meterlo en los objetivos, en los OKR o en la estrategia que la empresa tenga, ¿no? Es decir, de pasar de esa idea o de esa investigación en el fondo no deja de ser una hipótesis, ¿no? A luego oye, hacemos una demo, se demuestra y tengo una cultura de innovación en la empresa, de estar probando, ¿cómo se materializa todo eso y dónde suelen fallar las empresas en lo que es el proceso de innovación o incluso la propia cultura de la innovación, ¿no? Al final, si no está la cultura, esto no lo sacas. Bueno, pues se materializa difícilmente, pero en algunas ocasiones funciona. Muchas empresas han creado los venture builders o, bueno, diferentes tipos de maneras de articularlo, haciendo convocatorias donde reciben ideas de emprendedores o ideas de científicos. A veces eso también se materializa de manera más práctica en la agenda, convocando un hackathon. Entonces, igual que ocurre con el emprendimiento, las tasas de éxito son muy bajas, porque al final emprender es muy difícil, hay muchos retos por resolver, hay mucha competencia y no todas las ideas tienen por qué ser válidas. Pues trasládalo a lo mismo dentro de una gran empresa o dentro de la administración pública a través de las universidades o lo que corresponda, que organiza también ese tipo de actividades y ese tipo de retos o de iniciativas. Entonces, la tasa de éxito es muy pequeña, pero entiendo que igual que cuando internamente a nivel de innovación o a nivel de investigación se buscan o se proponen ideas o experimentos o lo que corresponda. Entonces, la manera de materializarlo es exponerse mucho a todo ese tipo de circunstancias, juntarse con mucha gente, moverse mucho
para que algunas acaben calando y acaben funcionando. En mi opinión, es la única manera de hacerlo. Lo malo es que muchas empresas prueban, hacen pequeñas pruebas, pequeñas catas, y si no encuentran, dejan de buscar, pero es que no funciona así. O sea, no es como buscar petróleo donde tú ya sabes que el petróleo existe. Es que en este caso no sabes qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? No puedes pensar en, bueno, voy a hacer una cata para ver qué sale, porque a lo mejor no sale nada, pero si tú ya sabes que buscando petróleo, el tipo de cata que haces en el tipo de terreno, las características y demás, pero en el mundo de la innovación la empresa no puede pretender que con 2 o 3 actividades que ha hecho para buscar ideas o para unirse a proyectos y demás, pues vaya a funcionar. En este sentido hay que aprender del venture capital o del capital riesgo, que tiene que invertir en muchas empresas para que algunas le salgan bien, ¿no? Pues de media, de 10 empresas en las que invierte, solo 2 le van a dar una alta rentabilidad que le valga la pena toda la inversión que va a realizar, pero ya sabe que 5 de esas 10 van a cerrar y 2 o 3 no van a tener un futuro demasiado brillante. Entonces, estadísticamente hablando, si una empresa hace un hackathon al año y participan 10 emprendedores y ninguno de esos sale una idea suficientemente buena, pues es que es normal que eso ocurra. Habría que hacer 10 hackatones al año, que participen 100 emprendedores, porque luego otra problemática, que no, insisto, en tema del mundo de la ciencia, en el mundo de la empresa, es que la burocracia pues limita bastante. O sea, añadimos el problema que ya tiene el emprendimiento de la tasa de éxito con la burocracia, que es un componente extra a resolver. Entonces, podríamos decir que se equilibra un poco la situación. El emprendedor en solitario, el problema que tiene es llegar a los clientes. El emprendedor que intraemprende o un emprendedor que colabora con una empresa, el problema que tiene es la burocracia. Entonces ya estamos lo comido por lo servido, se podría decir. Desde luego. ¿Y dirías que ahora es más fácil? No paro de ver titulares, ahora que estoy como muy ligada a toda la parte de noticias y demás, no paro de ver titulares que la verdad es que me cansan un poco, ¿no? De nunca ha sido tan fácil emprender, nunca ha sido tan fácil innovar. ¿Tú crees que con la era que estamos viviendo a día de hoy es más fácil emprender y es más fácil innovar? Doble pregunta. Sí, la inteligencia artificial ayuda muchísimo, pero no garantiza, o sea, es igual de... Vamos a poner un ejemplo, videojuegos. Pues ahora es más fácil, con perdón de los desarrolladores de videojuegos, pero bueno, me imagino que será más fácil que nunca hacer videojuegos, pero la idea de cuál es el videojuego que triunfa, la usabilidad, las características que hacen que el videojuego triunfe, siguen siendo igual de difíciles que siempre, que es captar la atención del usuario, convencerle, engancharle. Entonces, creo que la diferencia es que ahora puedes probar muchas más cosas, ¿no? Antes, vamos a imaginar que con la tecnología disponible hace 10 años, pues podías probar una cosa al mes, ahora puedes probar una cosa al día. De hecho, ya se lleva haciendo bastante popular ya desde hace bastante tiempo, que yo escuchaba gente, voy a montar un proyecto al mes a lo largo de todo un año, ¿no? 12 proyectos y voy a probar uno al mes, porque claro, podías hacer cosas con landings o podías hacer, si ya sabías programar, o luego llegó el no code y a lo mejor ya había gente que podía hacer un proyecto a la semana, ¿no? Está el Sprint Design este de Google, que es un proyecto montado en una semana. Los hackatones, pues también podías hacer un proyecto en 3 días, algo, un MVP, y en 3 días podías montar algo, pero bueno, teniendo un equipo y poco avanzado. Pero es que ahora con la inteligencia artificial hay gente que monta cosas en minutos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, eso no te garantiza nada. Lo único que puedes hacer 100 cosas en lugar de hacer solo 10. En un año puedes hacer 100 y a lo mejor uno te sale, ¿no? No, la estadística no sé cómo quedará, pero sí que parece como que es mejor ahora que antes, ¿no? Vale. Y te voy a poner un ejemplo que tenía una conversación el otro día
conocí a un grupo que se dedican, es una industria, ¿vale? De temas de fabricación, fabrican, pues imagínate, champús, todo lo que se pueda meter en un envase, que sea líquido, que sirva para higiene personal o para incluso artículos de fiesta y demás, pero al final envases, ¿no? Hablaba con ellos y ellos, por ejemplo, tienen toda la parte de operaciones ya desde hace años bastante bien organizada en cuanto a la conectividad de todas las herramientas, tienen los datos bien preparados y demás, y están como en una fase de transformación de la industria 4.0, ¿vale? Para meter toda la parte de... Ya tienen bastante inteligencia artificial metida, pero quieren como llegar al siguiente nivel, ¿no? Y me sorprendí porque en todo el área comercial, por ejemplo, ahí no tenían ni CRM, ¿vale? Entonces digo, wow, qué diferencia en la parte de operaciones, cómo está, la verdad, de digitalizado y bien estructurado todos los datos, y en comercial estás queriendo meter IA, pero no tienes un CRM. Primero empieza a anotar cosas y luego quizás se vea, ¿no? Entonces, teniendo una conversación un poco con ellos, y esta te la traslado, o sea, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a innovar en una industria? Pues como pueda ser, oye, fabrico champús, ¿vale? Por simplificarlo, fabrico champús o cremas o cosas un poco así del estilo. ¿Cómo se puede llegar a innovar para sacar, pues, o productos nuevos, o cómo puedes mejorar no sé si hablar de ampliación de productos o cuota de mercado, o no sé exactamente, pero cómo puedes llegar a innovar pensando sobre todo en la parte del área comercial, ¿no? Obviamente, sabiendo que tienes que, hay unos pasos que se tienen que hacer, pues que es la digitalización, por ejemplo, de ciertos procesos para empezar a tener cierta visión, ¿no? De las cosas que están ocurriendo en el departamento de ventas. Bueno, me lo pones difícil, Sí, pero sí, a ver, he traído un super perfil para hacer preguntas difíciles. bueno, según lo ibas contando, porque no estaba preparado, esto no me has dado tiempo para preparármelo, me surge un poco pensar en la inercia que llevan muchos negocios y que, claro, esa inercia en algún momento hubo que generarla. O sea, hubo que hacer un esfuerzo importante para llegar a tener inercia. Suena a que esa empresa que hace esos productos en un momento que no sabemos cuál fue, generó suficiente inercia como para que funcionase bien sin necesidad de que ese departamento comercial o de marketing tuviese las herramientas y estuviese al día. Un emprendedor cuando empieza no tiene esa suerte. Supongo que el dueño de esa empresa cuando empezó pues tuvo que generar esa inercia, pero en ese momento probablemente había más escasez, menos competencia y se le ocurrió como para llegar a tener la inercia. Entonces, cuando un emprendedor empieza, a veces la inercia es capaz de generarla con el propio producto porque hace algo súper novedoso, súper bueno y que la gente le encanta, y otras veces se tiene que currar la parte de marketing y de ventas y correspondientemente estamos acostumbrados a verlo ambas cosas a la par, ¿no? Pues tienes un buen producto acompañado por una buena imagen o un buen marketing. Estás planteando una empresa que tiene la parte de producto ya a un nivel muy determinado y hay que subir el nivel de la parte de marketing, ¿no? Entonces, eso sería un poco el planteamiento, que cuando estás empezando partes de cero, pero esa empresa ya lleva una inercia y se trata de igualarlo. Si no, si estuviésemos en cero, pues no te llamaría la atención o no le llamaría la atención a la gente que esa parte de ventas no la tenga tan desarrollada. Entonces, por eso, por suerte ahora cada vez hay más facilidad para acceder a esas herramientas, más formación, más conocimiento compartido, y me parece que el principal problema que ya lo tendrían resuelto, que es el tener una inercia en mercado, de tener un buen producto, y todo lo demás es a añadir y a mejorar. Que si ahora empezásemos desde cero, pues pues probablemente ya no lo conseguirían, ¿no? Porque ya digo, que a mí me parece que cada vez es más difícil posicionarse, darse a conocer y todo esto. ¿Y qué deberían hacer? Pues desde luego de la parte que ya lleva inercia hay que invertir mucho en la otra parte. No hay que dar nada por resuelto, nadie te garantiza nada. Mañana puede que sus clientes dejen de comprar su producto. Entonces creo que hay que vivir con esa sensación
de que hay que seguir construyendo, de que hay que seguir creando, invirtiendo y hay que dedicarle recursos a esa parte. Lo del CRM, pues bueno, no sé si la solución es lo del CRM. Está claro que, bueno, se dice mucho que la inteligencia artificial la tienes que entrenar con tus propios datos para que te dé recomendaciones personalizadas. Yo creo que eso en cierta parte es verdad porque hay un tipo de inteligencia artificial, la más analítica o predictiva, que sí que tienes que alimentarla, ¿no? Entrenarla con tus datos, pero la generativa no es tanto así. O sea, la parte de entrenamiento ya viene hecha, el modelo ya tiene mucho de lo que a ti te puede aportar valor. Luego lo puedes personalizar con el RAG en parte, pero creo que el valor que vas a obtener de un modelo de lenguaje, por ejemplo, es mucho más del entrenamiento previo que ya tiene que del que tú le puedas dar como personalización. Entonces, ahí en lo que yo más invertiría es en que la gente aprenda a utilizar este tipo de herramientas, el equipo de la empresa que va a estar en marketing aprenda a utilizar las herramientas. Por ejemplo, la parte de programar, pues creo que gente de marketing tienen que programar sí o sí utilizando inteligencia artificial porque hay miles de cosas que se pueden hacer para automatizar, para hacer campañas, para captación, landings, pequeñas piezas de software que se pueden crear. En fin, que yo lo que invertiría es en formación del equipo de marketing que luego ya con esa formación pueda quizá tomar otro tipo de decisiones de qué herramientas utilizar, porque sí que es cierto que para esto de automatizar, pues viene muy bien poder conectar con herramientas de no-code a ese CRM y luego llevarte eso a Internet, a las redes sociales, a una web o donde sea. O sea que empezaría porque el equipo aprenda inteligencia artificial de la de ahora, ¿no? De la generativa, para luego ver si vale la pena realmente invertir en la parte de datos o no. Porque, bueno, yo soy muy escéptico con la parte de datos porque creo que es muy difícil diferenciar la señal del ruido y lo que pasa es que los datos son datos y tú tienes que saber diferenciarlo y luego que, claro, entrenar una inteligencia artificial con esos datos, pues no es tan barato como pagar la cuota de ChatGPT mensual. Desde luego. El otro día leía también una noticia, ¿no? De que en España, en líneas generales, los CEOs, o sea, era una encuesta donde comentaban no sé ahora no recuerdo el dato de cuántos miles de encuestados había, pero hablaban un poco de la preocupación compartida que tenían los CEOs en cuanto a, sí, oye, hay un deseo de meter la inteligencia artificial. Una de las áreas era de marketing y ventas, es donde más visualizan que se puede llegar a digamos, que haya un game changer, ¿no? De haber implementado ya o no. Pero hay un gran desconocimiento en general de cómo hacerse y lo que sí que comentaban era que la gran mayoría están de acuerdo en que lo que más falta es la formación propia, formación de toda la parte de los empleados, porque hay mucha tendencia, ¿no? De, oye, pues yo te pago la licencia del ChatGPT o del Copilot o de lo que sea, te tiro la herramienta y ya te buscas tú la vida, ¿no? Pero es demasiado grande ese mundo como para que eso pueda funcionar y hay gente que simplemente la usa a lo mejor para traducir y poco más, ¿no? Y a lo mejor no saben ver o no han tenido el tiempo de ver o la razón que sea para llegar a ver ese potencial o inviertes un poco en esa parte de formación o va a ser muy complicado iluminar, ¿no? Qué posibilidades puede llegar a tener todo esto. O sea que la verdad es que estoy de acuerdo contigo. A ver, a mí no me parece mal lo de que le lancen la licencia, pero si eso lo pueden acompañar de un momento donde puedan o participar en un curso o acompañarle de un mentor, porque es que Mejor. surgen ideas buenísimas en muy poco tiempo, prácticamente en 2 horas. Una vez que le abres un poco la mente a la gente, se les ocurren ideas fantásticas y sobre todo de lo que digo, de programar pequeñas scripts y pequeñas piezas de código para insertarlas dentro de sus intranets o de cosas así, es una maravilla. Sí.
Luego también va mucho en las personas, ¿no? Y en el carácter, la personalidad de las personas y la curiosidad que tengan esas personas, uniéndolo un poco a la parte que al principio hablábamos, ¿no? Del intraemprendimiento y demás. Normalmente, por ejemplo, en las empresas grandes, quien intraemprende es que tiene esa personalidad o ese puntito un poco más al que quieres ir, ¿no? Ya sea porque te gusta hacer las cosas a otra forma, porque te pica ese motor, etcétera. Entonces, te quería preguntar, ya me quiero meter un poco en toda esta parte un poco de emprendimiento. ¿Cómo ves tú el marco emprendedor en líneas generales en España? Si te preocupa o no te preocupa. Y me va el emprendimiento como intraemprendimiento, ¿vale? O sea, me da lo mismo que sea alguien desde dentro de una empresa que emprenda en la propia empresa o que sea de cero. ¿Cómo ves el marco en España de nuestra cultura emprendedora? Lo veo igual de mal que siempre. O sea que bueno, todo va creciendo y cada vez hay más conocimiento, más información y correspondientemente, pues bueno, es cierto que está mejor que hace 25 años cuando yo empecé, pero aún así, proporcionalmente, pues está bastante mal en general, igual que ha estado siempre, ¿no? O sea que ¿Por qué está así? ¿Cuál es tu teoría de por qué está así o qué barreras tenemos? no lo sé, o sea, es que es un poco de todo. Bueno, miras la economía en general y si la economía no está tan bien en general, ¿no? Ya sea en España o en Europa o con respecto a otros sitios, pues supongo que también es una cuestión de ecosistema o de... Sí, o sea, si al final la gente, ahora por ejemplo que estoy con la robótica, pero que igual en inteligencia artificial ocurre, pues, y antes era con Internet, pues de todos sitios la gente se va a Estados Unidos, ¿no? Pues por algo será. Tampoco creo que allí lo fomenten más o te lo pongan más fácil proporcionar. O sea, la escala no creo que sea aquí todo es 100% difícil y aquí es 1% difícil, no creo que, o 0% difícil, ¿no? O sea, que difícil es en todos sitios, pero allí hay mucho ecosistema, se han dado las circunstancias, hay muchísimos análisis al respecto de si fueron las universidades, si fue el ejército, si fue el Estado, si fue lo que fuese, pero se han dado las circunstancias de que allí hay ecosistema para emprender, todo el mundo quiere ir allí y miras que en Europa han surgido empresas y es cierto, pues hay empresas súper interesantes también en Europa y las hay en China y las hay en todos sitios, pero no hay tanto volumen y correspondientemente el roce hace el cariño y allí es que estás todo el día rozándote con todo eso y hay más, entiendo que hay más posibilidades. También hay mucha más competencia, pero bueno, la competencia es mundial, o sea que en ese sentido te puedes encontrar empresas súper innovadoras en todos sitios, pero allí te encuentran más y pues llama más la atención, ¿Y qué básicamente. dirías que falta para que hubiese más el emprendimiento está en el aire, ¿no? Eso que dices, se te pega, ¿no? El amor está en el aire, pero el emprendimiento está en el aire, ¿no? Para generar un poquito más esa cultura, quizás digamos, ya no digo a nivel gubernamental o a nivel general, algo que se nos escape un poco a nosotros de nuestras manos, ¿qué crees que se podría llegar a hacer para intentar paliar eso? O sea, habrá gente que lo vea como problemático o como no problemático, ¿no? Para mí es un problema grave de España y tiene un impacto fuerte económico, desde luego, ¿no? Y creo parte es un tema, según mi opinión, 100% cultural, esa parte que hablabas, ¿no? En Estados Unidos hasta el taxista tiene inversiones, o sea, en general la gente, los taxistas o tal, tienen inversiones diferentes startups. Aquí es como eso, te vas a gente concreta o no es tan habitual, ¿no? Y casi aquí a veces penalizamos al empresario y nos metemos con su fortuna o con cosas que están haciendo y tendemos más a criticar quizás, ¿no? Y tenemos como esa cultura a veces un pelín casi de la envidia o del destacar, como, no sé, que tenemos algunos valores que son un poco diferentes, que yo ahí culturalmente sí que los veo como bastante diferentes. Y bueno, quizás no se incentiva, ¿no? Ya a nivel más gubernamental se incentiva más todo el área más de funcionariado y de donde se vende el mensaje
tiene menos riesgo, cuando en realidad, bueno, se podría abrir un debate solo de esto, ¿no? Te coge la vida segura, ¿no? Y es un poco a veces lo que se vende. A mí es un poco la sensación, ¿no? Pero a ti, si es que tienes alguna idea, si no, no. ¿Qué crees que haría falta en España un poco para remover un poco el avispero, para que esto cambiese un poco? Claro, yo creo que has puesto un ejemplo muy interesante con el tema del taxista. Pues es una cuestión de cultura, pero no es una cultura para emprender, es una cultura de entender cómo funciona el mundo. Y aquí, por lo que parece, pues llevamos no sé, unos límites que no nos dejan ver que hay muchas cosas más allá, ¿no? Ya no es solo cultura de emprendimiento, es cultura financiera y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pero eso tampoco creo que es que haya que echarle la culpa a los profesores o al sistema educativo. O sea, que es que la cultura en general tiene que dejar, o sea, no sé, tenemos que dejar de ser eso burros con los tapa como se llamen, ¿no? Que pensamos que ahora toca estudiar, pues todo el mundo a la universidad. Ahora no toca estudiar, pues la gente deja de ir a la universidad, pero no hace otra cosa, ¿no? Entonces, si hasta nos inventamos los ninis famosos en su momento y demás, ¿no? Entonces, cultura, vale, pues yo creo que eso, desde luego tenemos que ir hacia una cultura donde haya más ganas de aprender, de mejorar, de cambiar las cosas, de retarse a uno mismo y para eso habrá que leer mucho más y habrá que exponerse a más situaciones y viajar más y no sé, un montón de cosas que están ahí. Es que está YouTube lleno de gente enseñándote a hacer cosas y están los podcasts que aprendes un montón. Y entonces la parte de cultura, pues bueno, yo sí que veo o sea, si no, no habría tanto gente como tú divulgando, ¿no? O fomentando cosas, entonces, pues eso tendrá que ir a mejor. Pero puede ser demasiado lento y que nunca lleguemos a notar un cambio radical, ¿no? Y luego, de la otra parte, de la administración pública o del Estado, pues está muy complicado, porque ya no es solo España, es que es Europa, porque los irlandeses se supone que es más flexible a nivel de impuestos y demás, pero luego todo eso parece que es más bien una cosa solo para Google, Apple y competencia y compañía de más de que monten allí sus oficinas, pero luego no montan sus laboratorios de investigación o no ves en Irlanda que haya más startups o startups mucho más revolucionarias que aquí. Y en Portugal también han intentado un poco y enseguida también les han parado los pies, ¿no? O sea, Europa no deja que se bajen los impuestos. En España, por supuesto, no hay nadie que quiera hacerlo, ningún político quiere hacerlo, o sea, que no es que ya sea una cuestión de que Europa te deje o no te deje. Y quizás siempre surgen excepciones, pues en los países nórdicos pues hubo una época que fueron muy potentes en temas de videojuegos porque sí que fueron capaces de generar ecosistema. Entonces, no sé si será porque la cultura no lo permite, porque ya hemos visto que la cultura pues hay que cambiarla, o desde luego no creo que esto esté en manos del Estado cambiarlo, ¿no? En todo caso, si se podría aprobar un electroshock, ¿no? Decir, pues sí, vamos a bajar los impuestos de manera tan radical que esa barrera la eliminemos, porque lo que no tiene sentido es lo de la cuota de autónomos cuando no has facturado nada, o sea, eso es como de repente meterte dentro de una cárcel, pero literalmente, así que pero creo que el problema no es solo de España, es Europa en general. Es europeo, sí. Sí, sí, bueno, ya de hecho se ve, ¿no? Que no tenemos startups tecnológicas fuertes, unicornios, como los puede haber fuera, ¿no? Y realmente también la postura que está adoptando Europa con toda la parte de la ley de IA, la regulación y demás, bueno, pues Claro. seguramente tampoco está ayudando, ¿no? Que también escucha en el mismo podcast de Pensamiento Digital de no me tires de la lengua, que si nos metemos aquí me enfado. Tú que has estado un poco en los dos mundos, en el mundo gran empresa trabajando
pues eso, pues para un tercero, por así decirlo, y montando tu propio negocio, ¿qué te gusta más? ¿Con qué te quedas? ¿O te quedas con ese híbrido de oye, experimentar las 2 cosas? ¿Con qué te quedas? A Bueno, nivel para que te hagas personal. una idea, yo cuando antes de entrar en Singular pensaba que nunca iba a acabar trabajando en una gran empresa y ahora que he salido de Singular pienso que tampoco voy a volver a trabajar nunca en una gran empresa. Y no es porque la experiencia haya sido mala, todo lo contrario. O sea que precisamente si entré en Singular era porque veía algo diferente y ahora no vuelvo a ver que haya algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido una excepción. Entonces, yo claramente me quedo con emprender. Que de repente hay excepciones como Singular, pues bueno, pues quizá dentro de unos años vuelva a aparecer otra excepción, pero es que la gran empresa le sirve al que lo ha creado, ¿no? Pues en este caso José Luis Vallejo el resto de fundadores, pues son el equivalente a lo que sería para mí haber creado una empresa, pero para todos los demás que llegamos ahí, pues se pueden llegar a generar ecosistemas de innovación como el que había en Singular, que dé cabida a personas como yo, pero lo normal es que eso no ocurra. Entonces, para gente con iniciativa, pues es muy difícil llegar a estar en un sitio. Se parece mucho a lo que hemos dicho antes de lo de Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos es una excepción al que todo el mundo quiere ir a emprender, pues hay muy pocas empresas que realmente den cabida a alguien que quiera emprender. Y no le quiero, o sea, no me quiero llevar yo ningún mérito, privilegio de que yo haga las cosas mejor que otro que está dentro de la gran empresa siendo un directivo o un gerente o lo que sea, que desde luego yo tampoco es que tenga más mérito que el que está en una gran empresa haciendo lo que tenga que hacer. O sea, que es que son ADNs diferentes, sin más. Quizás te volvamos a ver en gran empresa cuando te compren Integra Robots. Vale, cambiando un poquito de tercio y quizás uniéndolo con toda la parte de robótica en la que te estás metiendo todavía, o sea, te estás metiendo a día de hoy, pero todavía mirando al pasado, y me explico. El otro día, cuando preparamos un poco esta entrevista y demás, me contabas cómo tu mujer en su momento había abierto una empresa, sí, un negocio de extraescolares de robótica, ¿no? Para educación infantil. Si no me equivoco, tienes niños que han estado con toda la parte de robótica y toda la parte de STEM bastante metida en casa, ¿no? Obviamente, pues por este tipo de cosas. Entonces, no sé, me gustaría que pudieses sacar un poco los aprendizajes que salieron ya sea de ese negocio o de la educación un poco, quizás primero de la parte más de negocio en sí mismo, de qué tal ese tipo de negocio que ahora mismo, si no me equivoco, no perdura o se vendió o evolucionó, no sé exactamente cómo quedó. Y cómo lo ves de importante de cara a la educación de infantil, ¿no? Meter, digamos, las nuevas tecnologías como pueda ser la robótica, ya pues desde chiquitines, ¿no? Que pueden estar a partir de 4 años perfectamente, o más o menos. Sí. Pues bueno, habría que volver a hacerlo, o sea, es una cosa completamente vocacional. Y yo no sé si habría sido mucho más grande o no, pero es que habría que haber seguido con ello si no hubiese sido por la pandemia, que básicamente es que lo mató literalmente, porque es que si tienes una actividad presencial donde has tenido que invertir un montón en material, donde tienes que el personal contratado y no te dejan abrir las actividades y ahora lo abres y luego lo cierras y luego lo vuelves a abrir y luego lo vuelves a cerrar y todo eso es desesperante y entonces, pues bueno, se cerró porque se hizo muy mal toda la gestión de cómo se hacían esas actividades y luego no se, o sea, de cómo se permitía hacer actividades y no se permitía, en fin, fue una desesperación total. Hasta que llegó la pandemia, pues todo iba muy bien. No es fácil tener que organizar tantas actividades y tener que invertir en material, porque claro, para enseñar inglés, pues necesitas un profesor y como mucho un libro o un cuaderno, pero para enseñar robótica hay que invertir mucho en material y
no sé, extraescolares, pues bueno, pues hay muchos deportes que también son muy baratos, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor hay otros que sí que son mucho más caros y estarían un poco equivalentemente. Iba muy bien y la clave está pues en eso, en que te apasione la tecnología, en tener vocación también por enseñarlo y compartirlo. Y entonces el aprendizaje principal para mí es que eso es necesario y que quizás hay que cambiar el enfoque y que no sea solo 100% robótica, pues que claramente hay que trabajar inteligencia artificial, hay que trabajar programación. Eso ya se estaba haciendo, de hecho, siempre que se enseña robótica, pues se enseña a programar con Scratch, incluso en la empresa también se enseñaba con Python, en fin, que todo Con eso ya Arduino. sí, Arduino, desde luego. Entonces, todo eso se estaba haciendo y iba bien, pero pues las circunstancias cambiaron y bueno, también por el hecho de que cuando no ves una salida en lo que estás y de repente te aparecen salidas en otros ámbitos, porque en este caso a Carmen pues le apareció la oportunidad de participar en una startup, precisamente con temas también de inteligencia artificial, entonces bueno, pues la oportunidad había que aprovecharla y lo que no, donde no se veía la salida del túnel, pues apareció otra oportunidad. Pero si no hubiese sido por la pandemia, pues habría seguido y probablemente ahora iría muy bien. Claro, ahora sería su mejor época, seguramente. ¿Y cómo crees que debería cambiar la educación, en líneas generales, con la era en la que estamos viviendo? El otro día yo sacaba una noticia en el otro podcast de iBits de cómo se había hecho una encuesta a 1.000 estudiantes en, ¿dónde era? En Reino Unido, y lo que se miraba es cuántos estudiantes utilizaban en líneas generales la inteligencia artificial. Y bueno, pues la realidad es que el 96% de los estudiantes la usaban. Sin embargo, pues había cosas como que tendían a taparlo, o sea, a ocultarlo porque les daba miedo de ciertas represalias, ¿no? Los profesores hablaban más de, más el sistema educativo hablaba más de, oye, entonces hay que poner stress test, creo que los llamaban, ¿no? Para, oye, vamos a ir a pillar, ¿no? De, oye, porque como están usando esto, vamos a cambiar un poco la metodología para ver si logramos ver que el conocimiento realmente se está aprendiendo y demás. Entonces, y a raíz un poco de esa noticia, tú luego comentabas, ¿no? De los exámenes no tienen sentido. Entonces, me gustaría que pudieses desarrollar un poco tu punto de vista de cómo crees que debería cambiar la educación o la atrasada que se está quedando con toda la parte de IA que estamos viviendo hoy en día. Parece que hay más un espíritu de medir cuánto se está usando e ir en contra o ponerle parches, estrés test o lo que sean, en vez de lo que se pudiese hacer. Claro, es que lo que está pasando es ridículo, o sea, es tremendo, ¿no? Los niños hacen la tarea con ChatGPT y los profesores ponen la tarea con ChatGPT. Pues eliminemos las tareas, porque no vas a poner a ChatGPT Y lo corriges con ChatGPT. y corriges, claro, o sea, es que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarlo todo, o sea, hay que eliminarlo todo y empezar de cero, porque es que ya no es que no sirva, es que ahora ya estamos haciendo el ridículo, porque antes por lo menos te dabas cuenta de que la cosa no funcionaba y que lo que se había prometido a los niños, que era que si estudiabas ibas a tener un trabajo, pues ya no funciona, ¿no? Bueno, un trabajo seguro y con unos ingresos que te permitiesen comprarte una casa y todos esos sueños que nos vendían antes, ¿no? Entonces, como ya hace 10 años sabíamos que no funcionaba, pero no estábamos haciendo el ridículo, ahora es que ya estamos haciendo el ridículo con esto. Entonces, hay que tirarlo todo y empezar de cero, porque si no, pues, bueno, no sé a ver cuánta gente le gustará seguir haciendo el ridículo, pero no tiene sentido. Entonces, yo la conclusión a la que llego es que al final, como ya de alguna manera tengo que aceptar hacer el ridículo si me dedico a este tema de la educación, pues al final creo que la única opción que queda es que los niños o los jóvenes o incluso los adultos que realmente tengan iniciativa serán los que se lo ganarán y será el mercado el que pondrá a la gente, a cada uno en su lugar, ¿no? O sea, de alguna manera los profesores tenemos que abrir una puerta o una ventana, como quieras, a una serie de conocimientos, de contenidos, de ideas
pero no podemos pretender tener el control de nada. Y si el sistema sigue pretendiendo tener el control, pues creo que no va a conseguir nada. Y ya no hablo solo del sistema educativo público, sino en general. O sea incluso las instituciones educativas privadas quieran pretender tener el control de la adquisición de conocimiento por parte de los alumnos, pues no lo van a conseguir. Y lo único que van a poder hacer es, pues, ayudarles a llegar a esas pruebas que se han establecido, que ahora mismo casi la única que ya permanece sería la EBAU o como mucho el título de bachiller, si es que eso sigue sirviendo para algo, pero bueno, que la EBAU para poder acceder a determinada carrera y tener determinada nota. Pero es que tampoco te garantiza luego nada hacer esa carrera y luego un montón de másters y que la gente acaba diciendo que tiene una carrera y que tiene un montón de másters y que sigue sin tener trabajo y sigue sin poder ganarse la vida decentemente, ¿no? Entonces, habría que dar por perdido el que somos capaces de tener las cosas bajo control. Y a partir de ahí, empezar a estructurar la situación de tienes un montón de niños en una clase porque no te queda otro remedio y tienes que ser capaz de que el máximo posible, a ser posibles todos, pues aprendan, ¿no? Entonces, creo que esto se parece mucho a emprender, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, a la escala de los niños no puedes pretender nada. Bueno, ya hay quien lo pretende, ¿no? El tema de emprendimiento pues también se ha llevado a los colegios y a la universidad. O sea que la actitud emprendedora o la iniciativa emprendedora está totalmente relacionada con la actitud de aprendizaje. Y el aprendizaje hay que validarlo, porque si no, no sirve para nada. O sea, bueno, si te va a construir tu cerebro o te va a fortalecer tus conexiones neuronales y demás, pero hay que ponerlo a prueba, ¿no? Igual que el físico, ¿no? El cuerpo, pues sí, puedes estar súper musculoso, pero si no lo utilizas para levantar objetos o para luchar, pues tampoco dirías que sirve para nada, ¿no? Entonces, el profesor en el aula, pues ya que los niños sí que tienen que estar ahí, yo eso lo entiendo y lo acepto, pues tiene que fomentar esa iniciativa y esas ganas de aprender, de probar cosas, y lo puedes llamar emprender o lo puedes llamar investigar, pero creo que va mucho por ahí, que los exámenes, pues bueno, no sé si se podrán acabar quitando. La tarea, desde luego, hay que quitarla ya, o sea, es lo primero que hay que hacer, porque no tiene ningún tipo de sentido que un niño, aparte de estar 5 horas encerrado en un aula, luego haya que encerrarlo en su cuarto durante otras tantas horas para que haga la tarea, ¿no? O sea, a partir de ahí es el profesor solo ante el peligro con los alumnos, ¿no? Y si quieres ser profesor, sabes a lo que vas, que es a que tienes que ser capaz de fomentar que los niños quieran aprender, no estudiar o aprobar, ¿no? Entonces, eso debería ser lo primero que se diría el primer día, y perdona porque a lo mejor me estoy enrollando mucho, es y se viene a aprender, no se viene a estudiar ni a aprobar. Y entonces eso ya es un reto muy grande y hay una carrera de magisterio y una carrera de pedagogía y tendrán que encontrar una solución los que se dedican a eso, porque es que lo que tenemos ahora, no sé si dará tiempo a hablar de robótica, pero es que los niños son robots de estudiar, ¿no? O sea, es para eso que mandemos que cada niño tenga un robot y que lo mande a clase, a aprender por él, bueno, a aprender, a estudiar por él, ¿no? Y ya está, Sí. lo que hacen. Sí, aquí la cosa está en cuánto tiempo vamos a tardar en adoptar, ¿no? Los nuevos sistemas que hagan falta o demás, hasta que realmente se adopte y esto pues se vea o en colegios, institutos, universidades, másteres. Y bueno, pues creo que va a ser un buen reto realmente, ¿no? El otro día, por ejemplo, te preguntaba fuera de micro qué influencia había tenido, por ejemplo, tus hijos, ¿no? Toda la parte de robótica y todo lo que vosotros pues habían mamado un poco gracias a estos emprendimientos que habéis tenido tú y tu mujer, y me decías que no tanto había sido eso en sí mismo, sino a lo mejor el veros a vosotros, el haber emprendido, el haber metido en... O sea, al final creo que has dicho una cosa que para mí es muy clave, que es
realmente esto no va de tener que aprenderte algo, de estudiar, sino de querer aprender. Y justamente para mí es un poco la diferencia, lo conecto a lo que comentábamos un poco al principio de, oye, ¿cuándo arrancas pensando en el futuro, ¿no? Hay gente que trabaja con la innovación o con las nuevas tecnologías o con cosas similares desde pequeñitos debido a la curiosidad, y al final la curiosidad es mero aprendizaje, ¿no? Yo, por ejemplo, por diferentes circunstancias, contextos, whatever, digamos que esa curiosidad la tenía como en bajitos, ¿no? Y hasta que me di cuenta que era un defecto en mí misma y que dije, yo quiero ser más curiosa, y me puse a generar hábitos para generar esa curiosidad, desde que ya la tengo innata, ¿no? Porque, bueno, innata no hacemos todos curiosos, eso desde luego, ¿no? Pero por diferentes circunstancias la puedes alimentar más o menos. Entonces, eso es una cosa que como todo la puedes alimentar o al revés o perder, ¿no? Entonces, ligar para mí el aprendizaje con el emprendimiento, o sea, es que no puede ser, no puede estar desligado, porque realmente es lo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y como sí que quiero que nos dé tiempo a hablar de la parte de robótica, o sea, hemos hablado un poco de o sea, lo hemos unido un poco al mundo infantil y al mundo educacional, pero me gustaría también llevarlo un poco al nivel de más empresarial, ¿no? ¿Cómo ves? Y dado, tú al final, para quien no lo tenga ubicado, acabas de integrar robots, lo que estás haciendo es una labor también divulgativa, comentando un poco de la parte que te gustaba al principio y entendiendo un poco cuál es el estado del arte a día de hoy con toda la parte de robótica, cuánto de lejos estamos, cuánto de cerca o no. Y bueno, que al final también es prima hermana con toda la parte de inteligencia artificial, todos los avances que se puedan hacer con IA. La robótica se puede beneficiar mucho de ello y para la propia evolución, ¿no? Entonces, me gustaría que nos sacases un poco ciertas conclusiones de hasta estas semanas, meses que has estado ya como investigando, leyendo, empapándote sobre todo esto. ¿Cómo ves el estado de la robótica en las empresas a día de hoy? Pedazo contexto para hacer la pregunta. Bueno, mira, yo creo que teníamos un problema con la robótica y era que nos faltaba la inteligencia artificial, ¿no? Entonces no podíamos pretender que un robot hiciese lo que hacía un humano, pues si no tenía cerebro. Entonces es que era la cosa muy básica. Entonces, claro, no podríamos, y yo no estaría emprendiendo en el ámbito de la robótica si no hubiese ocurrido lo que ha pasado con la inteligencia artificial generativa, los modelos fundacionales, los grandes modelos de lenguaje y todo esto. Entonces, hay que darle tiempo porque las empresas primero están asimilando la inteligencia artificial generativa y luego llegar a la parte de la robótica. Pero está muy relacionado con todo lo que hemos estado comentando antes de la educación. Si no tiene sentido que los niños sean robots que van a clase para estudiar y aprender, pues tampoco tiene sentido que muchísimos trabajadores sean robots que están trabajando en sitios haciendo lo que otro decide por ellos. O sea, creo que la falta de iniciativa en la mayoría de trabajos pues es enorme, porque hay que limitarse a hacer una serie de tareas que ha decidido otra persona. Entonces, esa falta de iniciativa lleva a todos los problemas que vienen después, ¿no? O sea, que igual que en el ámbito de la educación, pues si no hay iniciativa de ganas de aprender, y en el ámbito del trabajo no hay iniciativa de ganas de aprender, de mejorar, de cambiar las cosas y demás, es porque estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Las ofertas de empleo son una lista de tareas, de qué es lo que tienes que hacer cuando vengas a esta empresa. No son una lista de objetivos. Esto cuando me dedicaba con el tema de los OKRs insistía mucho. En las ofertas de empleo no debería haber tareas, debería haber objetivos, porque tú no contratas a gente para decirle lo que tiene que hacer, le contratas a gente para que te ayude a conseguir cosas, ¿no? A mejorar, a crecer, a cambiar, a competir o a lo que sea, ¿no? Luego, otra cosa, las ofertas de empleo son todas iguales, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo compites si todo el mundo busca los mismos perfiles con las mismas características, todo el mundo ha estudiado las mismas carreras, ha hecho los mismos cursos, ¿no? Ahora con el tema o estos años atrás, el tema de la programación, todo el mundo hacía los mismos bootcamps. Pues al final todo salía de cartón piedra y era lo que nos ha estado pasando en los últimos años, ¿no? Entonces, a la robótica hay que darle tiempo. Hay que aprovechar al máximo el tema de la inteligencia artificial y hay que cambiar la mentalidad. Y
volvemos al tema de la transformación o de todo esto, ¿no? O sea, o cambiamos la cultura en las organizaciones y dejamos de pensar que la gente es para decirle lo que tienen que hacer y seguimos imponiendo restricciones de horarios, de localizaciones, de un montón de cosas, o esto no va a prosperar, ¿no? Lo aprovecharán los que sí que tengan esa cultura. Se ha hablado tantísimo de transformación digital y nos hemos quedado en digitalización, ¿no? Usemos lo que hace, usemos el software, pero no usemos la mentalidad o no adoptemos la mentalidad que tienen las empresas de software. No es casualidad que Agile haya salido de empresas de software, porque es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de trabajar, de asumir las responsabilidades, de delegar y de un montón de cosas. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar en las empresas, que no contratamos a gente para decirle lo que tiene que hacer, contratamos a gente para que piense, para que tome decisiones y para que use la inteligencia artificial y la robótica para conseguir los objetivos que se haya propuesto dentro de la organización. Entonces, ese es el reto en el que estamos ahora. Si digo esto de hace 10 años, sería ridículo, no serviría para nada, sería un gurú de pacotilla. Ahora creo que hay que decirlo porque creo que sí que ya casi está la tecnología preparada para que esto suceda. Y luego ya está el tema de los humanoides, que es lo que da la versatilidad, porque, claro, poner un brazo robótico, por mucho que conozca su entorno y esté dotado de un modelo fundacional y todo esto, pero es que la versatilidad de una máquina tan grande, tan pesada, tan poco movible y demás, pues no es tanto como un robot con una forma humana que puede moverse, subir escaleras, puede agacharse a recoger un objeto, tiene una mano con una versatilidad, una sensibilidad enorme, en fin, todo eso, el concepto de humanoide yo creo que es el que tiene sentido. ¿Cuándo crees que tendremos humanoides en casa? Pues no sé, me ponías por ahí en las preguntas 5, 10, ¿de cuántos años? 5 años probablemente, sí. En 5 años ya crees que habrá cierta gente con humanoides en casa, ¿no? Claro, el problema es que, bueno, luego está el tema de la regulación, porque lo de los coches autónomos. Yo, por ejemplo, pensaba que mis hijos no se tendrían que sacar el carnet de conducir, pero va a ser que sí. Básicamente no les han dejado, ¿no? O sea, a las empresas de inteligencia artificial o de conducción autónoma no les han permitido. A ver, es cierto que hay cuestiones técnicas, pero Waymo en Estados Unidos, en las ciudades en las que opera, pues es que tiene una tasa de accidentes bajísima, ¿no? Entonces, la regulación no sé cómo le va a afectar, pero la tecnología está mejorando muchísimo en muy poco tiempo y entonces sí que podría ocurrir que a la par que haya coches sin volante, pues haya robots humanoides. Primero en las fábricas, hoy mismo veía un de Figure que ya los estaba metiendo en camiones para llevar a las fábricas. Y luego ya en comercios y en hogares, pues sí, podrían ser 5 años, 10 años, no sé. ¿Qué empresas son, y ya con esto acabamos, qué empresas son las que te vienen a la cabeza que están metiendo temas de robots? Ya no hablo de industrias, ese brazo robótico que hace cosas, eso ya llevamos tiempo viéndolo, ¿no? Pero yo qué sé, un humanoide, por ejemplo, en empresas, a mí me viene a la cabeza, creo que era Toyota la que estaba experimentando con la parte humanoide. Esto es una noticia del año pasado. O sea, Toyota lleva mucho tiempo, sí. Pero bueno, todas las empresas de automóviles, por ejemplo, pues todas tienen inversiones en startups de robótica humanoide, sus propias divisiones, sobre todo en China, pero bueno, también en Japón, en muchos países en Asia. Y las europeas pues van haciendo ahí sus pinitos, invirtiendo, haciendo pilotos y demás. O sea que todas las de automoción, porque tienen la parte de las fábricas y la necesidad de, bueno, primero no tienen mano de obra y segundo necesitan cuanto más optimizar para ser rentables, porque no lo son. Luego el tema de la electrónica o electrodomésticos. También LG, por ejemplo, se está metiendo mucho. Ha comprado una empresa de robótica estos días. Samsung también está bastante metido.
los que fabrican, pues, por ejemplo, los iPhone, Foxconn también está bastante metido. O sea, todo lo que es electrónica y electrodomésticos. Y a partir de ahí iremos viendo lo demás. Lo que pasa es que, bueno, pues Tesla eso ha sido el que ha llevado la iniciativa inicialmente, aunque ahora pues están surgiendo muchas startups y las startups van buscando colaboraciones con fábricas y con fabricantes. Genial. Pues oye, en 5 años humanoides, la IA cambiando, esto tiene muy buena pinta. Yo creo que dentro de 30 años no vamos a reconocer el mundo en el que nos vamos a ver, básicamente. Oye, Javier, un súper placer. No sé si hay alguna cosita que no hayamos tocado que digas, no sé, quiero decir esto. No, ya mucho tiempo, no quiero abrumar. Para nada, yo creo súper interesante. Muy agradecida por tu tiempo y a todos los que habéis llegado hasta aquí, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Chao.